Hola, bienvenidos a todos a una sesión más de nuestros cursos de verano. Soy la doctora Ruth Ballesteros Gómez, directora del Centro Universitario de Bureau Veritas, y hoy tenemos una ponencia cuyo título es Aprendiendo a ver un poco más allá de lo simplemente aparente. Doy la palabra al doctor don Miguel Ángel Lavara, decano de nuestro centro universitario, para que haga la presentación de nuestro ponente. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva jornada en la que tenemos como ponente a don Diego Miranda Jiménez de Azcárate, que es director de operaciones del Grupo GES Spain, criminólogo y ha estado a cargo de la protección de personas amenazadas durante un largo tiempo. Así que sin más le doy la palabra para que comience su exposición. Gracias Miguel Ángel, gracias Ruth. Buenas tardes a todos. Esta tarde, como os he comentado anteriormente, pues mi propósito es simplemente intentar despertar en todas aquellas personas que nos estén viendo pues un poco la curiosidad y hacerles ver un poquito más lejos de lo que hacen habitualmente. Para eso, primero, quiero dedicar 2 o 3 minutos de mi exposición a explicar, a compartir con todas las personas que nos están viendo cómo funciona la vista, cómo funciona el ojo, porque creemos muchas veces que lo que vemos es lo que es el ojo el que lo está viendo y no, es el cerebro el que interpreta las imágenes. Ahí es importante tomar conciencia de que lo que vemos y lo que ocurre no siempre coincide. Al final de la exposición, ustedes mismos van a poder comprobar esto que les relato. Hay 3 elementos, ojo, cerebro y el elemento que sin él no se podría captar las imágenes, que es la luz, que es el elemento más destacado de la visión. La luz pasa a través de la córnea y llega a la pupila y el cristalino proyecta la imagen enfocada en la retina. La retina recibe la imagen invertida en sus paredes y la luz estimula conos y bastones y la información se transforma en impulsos nerviosos. Esa electricidad se traslada al cerebro y a través del nervio óptico es lo que el cerebro realmente interpreta como imágenes. Ahí es cuando ya el cerebro define colores, posición, tamaño, etc. Nosotros, los seres humanos, vemos en 2 dimensiones, aunque la mayoría de las personas crean que vemos en 3 dimensiones. Lo que pasa es que nosotros tenemos 2 ojitos y es como si fueran 2 cámaras y por eso nuestro cerebro interpreta las imágenes como si fueran en 3 dimensiones. Por lo tanto, la percepción, que es la capacidad de recibir información mediante los sentidos, imágenes, oído también, tacto, pues es la capacidad de comprender y de conocer a algo o a alguien. Llegados a este punto, la intervención de esta tarde la quiero centrar en qué es lo que nos pasa a nosotros, cómo estamos funcionando las personas y sobre todo cómo estamos funcionando las personas en Occidente. Las personas en Occidente, por este estado de bienestar tan grande en el que nos encontramos, estamos la mayor parte del tiempo en un estado de atención involuntaria. A modo de ejemplo, son muchas las ocasiones que vamos caminando por la calle, vamos conduciendo y cuando tenemos una cita, cuando nos encontramos con una persona, pues nos pregunta por dónde hemos venido y tenemos que pararnos a pensar cuál es el camino que hemos recorrido, aunque también es cierto que somos unos animales de costumbre y solemos caer mucho en la rutina. La mayor parte del tiempo, en este estado de bienestar tan absoluto en el que nos encontramos, nuestro nivel de tensión es tan bajo y nuestro nivel de alerta es tan pequeño que pasamos la mayor parte de este tiempo, tal y como digo, en un estado de atención involuntaria. Al encontrarnos en este estado de atención involuntaria, la mayoría de las cosas que están ocurriendo alrededor nuestro no están pasando desapercibidas, porque nuestro estado de vigilia es pequeño. ¿Cuándo es cuando el ser humano verdaderamente tiene esa capacidad de obtener muchísima más información de la que tenemos alrededor? Pues eso ocurre cuando pasamos a un estado de atención voluntaria, pero, como digo, la mayor parte de ese tiempo no nos encontramos así porque no nos hace falta, porque no pasamos frío, no hay amenazas, vamos caminando por sitios seguros, se respetan los pasos de cebra, etc., etc. Nuestros niveles de alerta suben pues cuando viajamos a un país
que no conocemos sus costumbres, cuando la inseguridad ciudadana es más grande, etc., etc. Por eso animo a la gente a que haga un ejercicio de intentar pasar a ese estado de atención voluntaria, y a modo de ejemplo voy a indicar cómo se puede hacer. Son muchas las ocasiones en las que estamos hablando con alguien y nos desconectamos de la conversación. Tenemos que preguntarle, ¿me puedes repetir qué es lo que has dicho? Bueno, eso es porque no estamos dando prioridad a nuestro entorno y no estamos dando prioridad a nuestro interlocutor. Eso está pasando no porque nosotros queramos, eso está pasando porque la plasticidad de nuestro cerebro está cambiando. Antes, hace 15, 20, 25 años, nuestro sistema de aprendizaje desde pequeños era mucho más, requería más esfuerzo. Había que la gente que tiene mis años, pues recordará los cuadernos Rubio, recordará cómo una persona desde bien chiquitín pues empezaba a escribir, izquierda a derecha, mejoraba. Hoy en día ya se empieza a dar en muchas escuelas que los niños desde pequeños ya pasan a escribir, la parte de la caligrafía se está empezando a obviar y empiezan a trabajar desde pequeñines con tablets y empiezan a trabajar desde pequeñines con ordenadores. Que manejen la tecnología es muy importante, pero no puede dejar de lado el que el ser humano aprenda a escribir, aprenda a desarrollar lo que son sus habilidades y psicomotricidad fina, y aprenda porque todo guarda relación. Entonces, si esto no se hace desde chiquitines, este aprendizaje, no estudian música, la música también nos ayuda mucho al desarrollo intelectual y del cerebro, pues se pierden capacidades. Al cambiar, bueno, no solamente está cambiando la plasticidad del cerebro, y aquí hago un inciso, los criminólogos estamos empezando a darnos cuenta de que niños de 12, 13, 14 añitos, que con 4, 5, 6 añitos empiezan sustituyen el deporte por lo que es, por ejemplo, las consolas y la PlayStation, pues con 13, 14 añitos su fisionomía, los huesitos de las manos, se han adaptado a lo que es las consolas. Y entonces, cuando tienen 13 o 14 años, pretendes ponerles a estos muchachos una raqueta de tenis y es prácticamente imposible. Entonces, hay unos patrones que son no solamente de conducta, sino que son también de aprendizaje, que están haciendo que nosotros, las nuevas generaciones, o las generaciones, como esta mañana comentaba el secretario de Estado, los nativos digitales, comentaba esta mañana, pues tengan unos códigos de conducta y unos valores que no corresponden a los que se conocen como valores tradicionales. Entonces, si cambia nuestra formación, cambia nuestra educación y cambia nuestros valores, por añadido, cambia nuestra forma de ver las cosas. Es totalmente lógico y es totalmente inevitable. Como a mí, como profesor universitario, me han enseñado mis antiguos profesores que no hay una mejor manera de explicar las cosas que poniendo ejemplos, pues en cómo ahora nosotros vemos las cosas y en cómo ahora nos comportamos, hay un ejemplo que es muy gráfico y todas las personas que nos están escuchando lo van a conocer enseguida y además lo van a identificar, y es que tradicionalmente cuando observábamos una injusticia, cuando observábamos una persona que, por ejemplo, se había caído, o una persona que requería de la atención de otra persona, tradicionalmente había dos maneras, ¿no?, de actuar, por decirlo de alguna forma. Era actuar y ayudarle o mirar hacia otro lado. Hoy en día, por desgracia, hay una tercera forma de, yo no sé si es actuar o no actuar, yo diría que es desactuar o no sé qué calificativo, cómo definirla, que es grabar con el móvil. Ni actuamos ni no actuamos, pero la gente es capaz de ver ante según qué tipos de situaciones, es capaz de estar viéndolas, tener una total desafección hacia la situación, grabar con el móvil y además en tiempo récord, porque ahora la tecnología nos lo permite, subir esa imagen, subir ese vídeo a las redes sociales. Todas las personas que nos están escuchando conocen algún ejemplo de esto, y además esto sirve para
tiene unas consecuencias como la revictimización de las personas que les ha ocurrido algo, etc., etc. Pero sí que es un ejemplo muy gráfico de esos ejemplos y de esos valores con los que ahora estamos funcionando. Es posible condicionar lo que se está aconteciendo, pero no solo eso. Es posible adecuar nuestros propósitos a lo que está por venir. Esta charla lo que persigue es que las personas que nos están viendo entiendan que con sus comportamientos, con sus hábitos y con su forma de interrelacionarse con los demás, no solamente en el momento, en el entorno y en el escenario en el que se encuentran pueden estar equilibrando situaciones y pueden estar haciendo un proceso de mejora, sino que además se puede hacer ese proceso de mejora, como definimos nosotros en Prospectiva, a corto plazo. Es decir, yo teniendo un tipo sabiendo, estando en ese proceso de atención voluntaria que invito a la gente que intente estar más tiempo y teniendo una buena comprensión de lo que pasa a mi alrededor, puedo condicionar lo que va a pasar a un tiempo futuro corto. El otro día estábamos hablando el doctor Miguel Ángel Davara y con don Javier Sada en un almuerzo, que poníamos el ejemplo de que hay veces que cuando vamos a cruzar en un semáforo, aunque el semáforo esté en rojo, hay personas que por su fisionomía, por la seguridad que transmiten, por su pinta, por si lo queremos decir de esta manera, pues si arrancan, se llevan detrás al resto de personas que están paradas no sé si a alguien de los que están en casa ahora viéndonos o de las personas que nos acompañan aquí en el plató les ha sucedido, pero estamos todos identificando visualmente que el muñequito está en rojo y no se debe cruzar, pero esa persona, porque como transmite una serie de sensaciones al resto de personas que se encuentran a su alrededor, provoca una serie de comportamientos en esas terceras personas. Vuelve a ser un ejemplo de que con la atención, la observación y el hábito, y en base a unos valores, se pueden conseguir cosas. La prospectiva habla del futuro. La prospectiva habla del futuro. Las personas que nos están viendo en casa, no sé si conocerán lo que es una utopía y lo que es una distopía, pero la prospectiva habla del futuro, y el futuro lo tenemos, no quiero pintar un futuro negro, pero sí que quiero poner énfasis en que es importante que volvamos a los valores tradicionales y que sobre todo dejar claro, y nosotros desde la organización es algo que siempre intentamos evidenciar, que es perfectamente compatible compaginar todo lo bueno que tienen los valores tradicionales con todo lo positivo que nos trae la innovación. No tiene por qué haber ahí un conflicto. Entonces, es importante, con todas las nuevas tecnologías, el conocimiento y la ciencia que ahora cada vez tenemos más al alcance de nuestras manos y llega más a nivel de usuario, combinarlo con los valores tradicionales para tener un buen futuro, para que ese futuro sea una utopía y sea un futuro pues armónico y en el que todo vaya bien, pero que pase inevitablemente porque las personas vuelvan a estar involucradas con la sociedad y tengan esa capacidad de tomar parte de ella. Y no sea, por el contrario, una distopía, que es el clásico futuro que se evidencia muchas veces en cómics, en las películas, los escenarios de Motown, de las películas de Batman, donde es todo un caos, que según qué tipo de movimientos sociales, según qué tipo de movimientos delincuenciales es un estado para ellos idóneo en el que se pueden mover, y están haciendo un trabajo magnífico a través de las redes sociales, a través de los videojuegos y a través de distintas líneas de acción, están haciéndonos llegar una información de una forma subliminal que está calando en la gente joven, y la gente joven se empieza a vestir, se empieza a comportar como les marca esos patrones de conducta que no son casuales y que si vienen con una intención, ¿no? Ahora, para terminar lo que es mi intervención, de que no todo lo que nosotros vemos es lo que creemos que está ahí, van a tener ustedes en pantalla una diapositiva. En esa diapositiva van a ver la cara de un individuo. Invito a que en la silueta del caballero que aparece en imagen
focalicen la mirada durante 10-12 segundos en lo que es la punta de la nariz, en el puntito amarillo que aparece, y después de esos 10 o 12 segundos pasen la mirada a la pantalla en blanco que hay ahí al otro lado de la pantalla. El doctor Davara se ríe, que está aquí a mi lado, pues porque probablemente ha experimentado en primera persona lo que está sucediendo, que has visto... Sí, se ve una segunda cara, pero esa imagen la ha proyectado tu cerebro, esa imagen no está ahí, ¿eh? Como decía al principio de la intervención, no hay nada como mejor que un ejemplo, y esto es un ejemplo muy bueno que evidencia que no todo lo que vemos realmente está ahí, ¿no?, delante de nosotros.